novia de mi hermano me señaló falsamente como padre de su hijo tras despedirla, y mi familia le dio la razón, hasta que el tribunal destapó la verdad. Tengo 35 años y administro un pequeño negocio de reparación de computadoras en la ciudad. Llevo una vida sencilla, gano lo suficiente, pago mis impuestos y trato de mantenerme al margen de los problemas. Nada fuera de lo común, nada lujoso, simplemente un hombre normal que vive en paz. Nunca pensé que ese estilo de vida tan simple pudiera convertirme en blanco de algo tan retorcido. Me equivoqué. Mi hermano mayor, Leontius, tiene 38 años. Siempre fue el tipo organizado, el que parecía tener todo bajo control. Se casó joven, se divorció sin dramas y continuó con su vida sin contratiempos. Hace unos 3 años nos presentó a su nueva pareja, Selindra, una mujer de 32 años que, en apariencia, parecía distinta a su exesposa. Al principio se mostraba amable y tranquila, pero algo en ella me generó desconfianza desde el primer momento. Lo noté en la primera cena familiar. Selindra dominaba las conversaciones, siempre llevaba los temas hacia ella misma y tenía esa habilidad para menospreciar a otros disfrazando sus comentarios de halagos. Recuerdo una vez que le dijo a mi madre, cuando sirvió la comida, qué valiente que sigas intentando preparar platos tradicionales a tu edad. En otra ocasión, elogió el atuendo de mi prima diciendo, qué atrevido usar esos colores con tu tono de piel. Mientras todos parecían encantados con su actitud, yo mantuve la distancia. No fingí entusiasmo ni hice esfuerzos por aparentar cercanía. Estoy seguro de que en ese momento me puso en su lista negra. Ella siempre buscaba ser el centro de atención. Cuando alguien contaba un problema, terminaba hablándose a sí misma, incluso con desconocidos, y tenía un aire competitivo extraño. Una vez discutió con un cajero casi 20 minutos por un cupón de $2, al punto de hacer llorar al chico. Meses después, Leontius anunció su compromiso con ella. Mi padre, Aurelian, me tomó aparte y me dijo, esa mujer traerá problemas. Recuérdalo. Él también veía lo que yo veía. Pero, claro, no era nuestra decisión. No pensé más en ello hasta que Leontius me pidió un favor. Quería que le diera trabajo a Selindra en mi tienda. Según él, sería algo temporal mientras planeaba la boda. Al principio me negué, pero mi madre me llamó insistiendo en que la familia debe apoyarse. Incluso me lanzó la frase, solo será por poco tiempo. Mi hermano insistió tanto que terminó diciéndome que se lo debía por haberme recomendado clientes en el pasado. Acepté, y fue, sin duda, el peor error de mi vida. Desde su primer día, Selindra fue una pesadilla. Llegaba tarde, trataba mal a los clientes y a mis empleados como si fueran sus sirvientes. Interrumpía a Corbin, mi técnico principal, contradiciendo su asesoría con datos erróneos. Un día borró por accidente la base de datos de un cliente que necesitábamos recuperar, y en vez de asumir la culpa, dijo que mis procedimientos eran confusos. Para colmo, empezó a modificar los horarios sin avisarme, asignándose los turnos fáciles y dejando las tareas pesadas a los demás. La primera semana desordenó el inventario de tal forma que pedimos el doble de módulos de memoria RAM necesarios. Cuando le reclamé, respondió que su mente financiera funcionaba diferente a mi mente técnica. Siempre estaba pegada al teléfono. Una vez la sorprendí en Instagram mientras un cliente, un hombre mayor que buscaba recuperar fotos del portátil de su difunta esposa, le explicaba lo importante que eran esos recuerdos para él. Ella apenas le prestaba atención. Lo peor ocurrió cuando la descubrí revisando conversaciones privadas en un ordenador que aún no habíamos formateado. Cuando la enfrenté, ni siquiera se avergonzó, sonrió y dijo que era parte de su curiosidad natural. Esas conversaciones pertenecían a un médico local, y podían contener información confidencial. Yo podía haber terminado en un juicio. Cuando le expliqué la gravedad, se limitó a decir, nadie te va a demandar. No seas exagerado. Después de un mes de soportar esto, la despedí. No fui injusto, documenté todo y se lo mostré a Leontius, quien, en principio, pareció entender. Sin embargo, esa misma noche volvió a llamarme tras hablar con ella, y su tono era completamente distinto. No le diste una oportunidad. Está muy dolida por cómo la trataste. Le recordé que le di más oportunidades de las que merecía, que todo estaba registrado. Entonces explotó, siempre igual, creyéndote mejor que los demás. Eres incapaz de ayudar a tu propia familia. Es mi futura esposa y tú le haces esto. Que te den. Desde ahí, todo empeoró. En las reuniones familiares, Selindra me ignoraba o lanzaba comentarios envenenados que nadie parecía notar. Luego cambió de táctica, buscaba excusas para quedarse a solas conmigo, me rozaba el brazo, hacía insinuaciones en voz baja. Siempre me mantuve distante. En una barbacoa del día del trabajo, me acorraló en la cocina mientras todos estaban afuera. Se acercó demasiado, me preguntó si aún estaba molesto y me pasó la mano por el brazo. Me aparté, le dije que todo estaba bien y salí de inmediato. Desde entonces, la notaba observándome con una sonrisa extraña. Y entonces llegó el desastre. Hace 3 meses, mi tienda estaba a punto de cerrar cuando la puerta se abrió de golpe. Leontius entró furioso, gritando, «¿Vas a pagar por esto?» Corbin, que aún trabajaba en el taller, salió corriendo. Mi hermano me acusó a gritos. «Selindra está embarazada. Dice que tú eres el padre». Me quedé mudo varios segundos antes de decirle que estaba loco,
que jamás había tocado a esa mujer. No me creyó, me agarró por la camisa, y Corbin tuvo que separarlo. Ella incluso dio detalles que coincidían con fechas. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. En cuestión de días, mi nombre estaba arruinado. Mi madre me llamó llorando, acusándome de traicionar a la familia. Mi prima Isolda me envió un mensaje enorme diciendo que siempre supo que algo en mí no estaba bien y que era afortunado de que Selindra no me denunciara. Mi tío Torne me telefoneó para decir que lo avergonzaba y que lo repugnaba. Mi tía me excluyó de la cena familiar. Nadie pidió pruebas. Nadie cuestionó la versión de Selindra. Mi padre, Aurelian, fue el único que me apoyó desde el principio. Esa mujer solo busca causar problemas. Vamos a luchar. El resto me dio la espalda sin dudar. Mientras tanto, Selindra sonreía, disfrutando de cada segundo de su victoria. Y no terminó ahí. 2 semanas después, la situación era aún peor. Nadie recapacitó. Al contrario, la acusación se propagó más allá de la familia. Vecinos, conocidos, compañeros de mi madre, en una ciudad pequeña, las habladurías vuelan. De pronto yo era ese tipo, el hombre tranquilo que en realidad era un depredador. Lo notaba en todo. La barista de mi cafetería habitual, que antes charlaba conmigo, ahora solo entregaba el pedido en silencio. El dueño de la ferretería, al que conocía desde hacía 7 años, desaparecía al verme entrar. Y mi negocio sufrió el golpe más duro. 3 clientes habituales cancelaron contratos de servicio en la misma semana, alegando excusas vagas sobre recortes o cambios de dirección. Después de años brindando un servicio impecable, de repente todo comenzó a desmoronarse el mismo mes en que la historia de Selindra se esparció por la ciudad. No fueron solo clientes antiguos los que me abandonaron, incluso una empresa emergente de tecnología, que me enviaba constantemente sus equipos para reparación, cortó toda comunicación sin previo aviso. El dueño, con quien solía jugar baloncesto de vez en cuando, dejó de responder mis llamadas. Más tarde descubrí que había preferido llevar sus dispositivos a un local ubicado a casi 50 kilómetros antes que seguir confiando en mí. Pero lo peor no fue perder clientes, fue perder a mi propio hermano. Leontius me bloqueó por completo. No respondía a mis mensajes ni llamadas, ni siquiera cuando le exigí una prueba de ADN para demostrar mi inocencia. Su silencio no era indiferencia, era una condena sin juicio previo. Mi madre, para colmo, se puso de su lado sin titubeos. Una noche me llamó con la voz temblorosa y me preguntó si existía alguna posibilidad de que yo hubiera hecho algo a Selindra. Fue en ese momento cuando comprendí hasta qué punto había penetrado la duda. Mi propia madre, que me conocía mejor que nadie, dudaba de mí. ¿Posible? Le respondí, incrédulo. Mamá, jamás he estado a solas con ella. Solo la he visto en la tienda, con empleados y clientes alrededor. ¿Me conoces? ¿De verdad crees que haría algo así? Guardó silencio unos segundos antes de contestar, y esa pausa fue más dolorosa que cualquier palabra. Mi padre, en cambio, se mantuvo firme a mi lado. Me dijo algo que no olvidaré. Tu hermano ha estado ciego desde el día que la conoció, y tu madre siempre lo respalda, pase lo que pase. Fue él quien me impulsó a empezar a documentar cada detalle para armar un caso sólido. Mientras tanto, Selindra interpretaba su papel con una precisión escalofriante. Cada día añadía detalles más elaborados a su historia, que yo había sido comprensivo cuando ella atravesaba una etapa emocional complicada, que la manipulé con palabras dulces, que intenté convencerla de abortar y, al negarse, la amenacé con arruinar su reputación. Contaba estas mentiras con lágrimas en los ojos, relatándoselas a Leontius, a mi madre e incluso a mi tía, quien me llamó horrorizada por lo que había escuchado. Sin embargo, nunca hubo pruebas médicas. Selindra insistía en que estaba embarazada, pero jamás mostró un documento que lo confirmara. Rechazó la prueba de ADN en 3 ocasiones, alegando que era peligrosa para el feto y que necesitaba estabilidad emocional en lugar de un ambiente hostil. Comencé a sospechar que todo esto no era un simple ataque, sino una estrategia fría y calculada para conseguir algo más: atención, control sobre Leontius, dinero, o tal vez el retorcido placer de destruir la vida de alguien. No era un drama cualquiera, era una demolición premeditada de mi reputación. El único que permaneció conmigo fue Corbin, uno de mis empleados más leales. Un día, tras una jornada prácticamente muerta en la tienda, me dijo: yo vi cómo se comportaba, jefe. Siempre intentaba quedarse a solas contigo, tocándote el brazo, acercándose demasiado. La observé cuando pensaba que nadie la veía. Está mintiendo, y si alguien me pregunta, lo diré. Siguiendo el consejo de mi padre, acepté reunirme con Leontius una última vez. Gran error. Nos encontramos en un restaurante, y desde que llegó noté que estaba fuera de sí, los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Me lanzó la frase directo, sin rodeos. Admite lo que hiciste, me dijo con voz baja, cargada de furia. Admítelo. Lo miré fijamente. Jamás toqué a Selindra. Miente, y tú estás demasiado ciego para verlo. Se levantó con tal violencia que la silla cayó al suelo. La gente se giró a mirarnos mientras él se inclinaba sobre la mesa. Estás muerto para mí, susurró,
antes de salir hecho una furia. Esa misma noche contacté a un abogado especializado en casos de difamación. Escuchó mi historia durante casi una hora y luego me dijo algo que me estremeció. Esto no va a detenerse solo. Si permites que esta versión prevalezca, aunque seas inocente, la gente recordará lo que ella dijo, no tu silencio. Tenía razón. Lo más doloroso no era la mentira en sí, sino el abandono. La sensación de ser culpable por defecto. Ver cómo mi hermano y mi madre eligieron la comodidad de creer en una farsa antes que afrontar la incomodidad de cuestionarla. Pero te aseguro algo. Esto no va a terminar como Selindra espera. Voy a obligar a cada uno a mirarme a los ojos cuando la verdad salga a la luz. Y cuando llegue ese momento, no dudaré en ajustar cuentas por cada acto de traición. Un mes después, la pesadilla se había vuelto aún más retorcida. Cada mañana despierto sintiendo que enfrento un tribunal invisible, uno que no necesita pruebas, solo rumores. La historia de Selindra ha evolucionado como una obra de teatro. Ahora dice que iba a mi tienda después del cierre, que nos quedábamos hasta tarde, que le compraba comida para tener una excusa y acercarme. Incluso asegura que le ofrecí dinero para que guardara silencio y que la obligué a borrar mensajes amenazantes. Relata estas falsedades con tal convicción que casi admiro su talento actoral. No está confundida ni herida. Es una actriz calculadora que disfruta el espectáculo que ha creado. Se ha vuelto tan específica que inventó que tuvimos un encuentro en el almacén durante la fiesta navideña de la tienda. El problema es que jamás he organizado una fiesta de Navidad en mi negocio, siempre damos tarjetas de regalo y un día libre extra. Nada más. Es una mentira evidente, pero Leontius está demasiado cegado para notar esas contradicciones. Mientras tanto, mi vida diaria se ha convertido en un campo minado. Perdí 3 contratos importantes con empresas que, de repente, prefirieron no involucrarse en situaciones que comprometieran la integridad de su compañía. Mi reputación, construida durante años de trabajo honesto, se ha vuelto una carga. Mi cliente más grande, una red de clínicas médicas con 4 sedes, canceló de inmediato su contrato mensual de $4,000. La administradora, con quien trabajé 3 años, ni siquiera pudo sostenerme la mirada al darme la noticia. No es nada personal, dijo, es solo cuestión de imagen. Imagen, como si yo fuera un problema de relaciones públicas y no un ser humano cuya vida está siendo destruida por mentiras. Incluso en el restaurante donde desayuno cada sábado desde hace 5 años, el dueño, con quien solía charlar sobre deportes y política, me dejó el café en silencio y desapareció en la cocina sin pronunciar palabra. Ahí comprendí que la acusación había echado raíces en la mente de todos. Pruebas o no, se siente en las miradas esquivas, en las puertas cerradas, en las conversaciones que se apagan cuando entro en una sala. Mientras tanto, Selindra ha comenzado a publicar indirectas en redes sociales, nunca mencionando mi nombre, pero escribiendo frases como, cuando los monstruos tienen rostro de ángel o la justicia llega en forma de un hijo. La gente le responde con mensajes de apoyo, sin darse cuenta de que participan en un linchamiento público. He tenido que empezar a guardar capturas de pantalla de todo lo que publica. Mi abogado insiste en que debemos documentar cada prueba del patrón de difamación, como está construyendo deliberadamente una imagen de víctima mientras arruina mi reputación. Es surrealista observar cómo teje esta fantasía tan elaborada, sabiendo yo la verdad y, aún así, sintiéndome incapaz de hacer que alguien me crea. Lo más irónico es que, mientras yo lucho por limpiar mi nombre, ella se ha erigido como una especie de heroína, no solo se muestra como una víctima, sino como una mártir. Y nadie, salvo mi padre y Corbin, se ha molestado en pedirme pruebas. Parece que la presunción de inocencia no aplica en mi caso. Mi mejor amigo, Dorian, ha sido un pilar durante todo este desastre. Me conoce desde la secundaria y jamás se creyó la historia de Selindra. Recuerdo que, mientras comíamos unas hamburguesas en su casa, el único lugar, aparte de mi apartamento, donde me siento a salvo, me mencionó a Opelia Draemir. ¿Te acuerdas? Aquella chica de la preparatoria. Según él, Selindra sigue el mismo patrón manipulador, solo que con un libreto distinto. Va a cometer un error, me dijo, y cuando lo haga, estaremos listos. La única manera de avanzar ha sido a través de mi abogado. Desde que Selindra empezó a trabajar en mi taller, hemos reunido cada incidente. Corbin redactó una declaración sobre el comportamiento inapropiado que ella tuvo conmigo. También recolectamos informes de empleados que describen su incompetencia y falta de profesionalismo. Incluso mi abogado localizó a sus antiguos empleadores. Sorpresa, no era la primera vez. Antes trabajó en una agencia de marketing en el condado vecino y salió de ahí bajo circunstancias poco claras. Su supervisor, al principio reacio, terminó admitiendo, con mucha cautela, que había habido quejas sobre sus interacciones y dudas sobre su ética laboral. Nada concreto como para demandarla, pero sí suficiente para mostrar un patrón. Ya iniciamos el proceso legal para exigir una prueba de ADN cuando el embarazo avance lo suficiente y no implique riesgo. No es sencillo, protocolos, autorizaciones, tiempos que parecen eternos, pero es la única vía hacia la verdad, y eso me mantiene en pie. He comenzado a registrar todo, fechas, nombres, frases exactas. Mi padre también colabora,
hablando con personas que conocen a Selindra para encontrar grietas en su versión. Y entonces, lo que ya era malo se volvió peor. Cerraba el taller una noche cuando Leontius apareció en el estacionamiento. Noté enseguida que había estado bebiendo. Su forma de caminar, agresiva y tambaleante, lo delataba. Me quedé adentro y cerré con llave. Empezó a golpear el cristal gritando que saliera a enfrentarlo. Estaba a punto de llamar a la policía cuando levantó un ladrillo y lo lanzó contra la ventana. El vidrio se hizo añicos. Entró por el hueco, cortándose en el proceso, y se me abalanzó. No me enorgullece lo que pasó después, pero fue defensa propia. Me aparté y él se estrelló contra una vitrina. Cuando se reincorporó, le di un golpe limpio en la mandíbula. Cayó de inmediato. Los vecinos debieron oír el escándalo porque la policía llegó en 5 minutos. Tomaron declaraciones, fotografiaron los daños y se lo llevaron arrestado por vandalismo e intento de agresión. Esta vez no dudé. Presenté cargos. Ya estaba harto de encubrirlo. Esa noche mi madre me llamó entre sollozos, repitiendo una y otra vez: ¿cómo pudiste? Es tu hermano y lo mandaste a la cárcel. Intenté explicarle que él me atacó, pero no quiso escuchar. No tengo un hijo capaz de hacer esto, dijo antes de colgar. Mi padre llegó justo cuando subían a Leontius a la patrulla. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Vimos cómo se lo llevaban. Hiciste lo correcto al denunciarlo, murmuró. Debe enfrentar las consecuencias, aunque siga siendo tu hermano. Ya no lo siento así, respondí. Esto se acaba hoy, mañana exigimos con más fuerza esa prueba. Sé que, aunque el ADN confirme que no soy el padre, algunos seguirán pensando que algo pasó, porque la gente cree que donde hay humo, hay fuego. Puede que nunca recupere todo lo perdido, pero no permitiré que Selindra se salga con la suya. No fue un error, fue una calumnia calculada, y voy a devolver cada golpe. Solo que el mío será quirúrgico, legal y definitivo. Han pasado 3 meses y mi vida se ha convertido en un desierto emocional. Cada día es una copia del anterior: despertar, fingir normalidad, vivir bajo sospecha por algo que no hice. Todo se volvió mecánico. La soledad me ha cavado un pozo tan profundo que dudo si podré salir algún día. El negocio está por los suelos, las ventas han caído casi un 70%. Paso la mayor parte del tiempo en el taller vacío mientras Corbin atiende los pocos encargos que entran. He tenido que tirar de mis ahorros para cubrir renta y servicios. Esto no solo destruye mi reputación, también amenaza mi sustento. Incluso cambié la ruta al trabajo para no toparme con nadie conocido. Es agotador ver ese destello de juicio en los ojos de la gente. Ayer escuché a un cliente susurrarle a Corbin: ¿ese tipo sigue siendo el dueño? Él me defendió, pero el daño ya estaba hecho. Me escondí en el almacén hasta que se fueron. Pero hoy todo cambió. Finalmente, la verdad rompió el muro de mentiras. Después de semanas de idas y vueltas legales, conseguimos lo que pedía desde el primer día: la prueba. Mi abogado presionó hasta que el juez autorizó un test prenatal sin riesgo para el feto. El abogado de Selindra intentó frenarlo alegando inestabilidad emocional, consecuencias irreversibles, cualquier excusa. La situación dio un giro cuando mi padre filtró la historia a unos reporteros amigos y el caso se volvió mediático. El juez ordenó la prueba, que se realizó en una clínica privada bajo supervisión legal. Nunca olvidaré el rostro de Selindra al entrar, sin miedo ni vergüenza, solo fastidio, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Pasó frente a mí con la cabeza erguida, como si yo no existiera. Sin embargo, vi ese instante en que la máscara se quebró y asomó el pánico en sus ojos. Sabía lo que venía. Las 2 semanas siguientes fueron eternas. Dormía con el teléfono en la mano, esperando la llamada que confirmaría lo que siempre supe. Cuando llegaron los resultados, me quedé inmóvil frente al escritorio, con la hoja temblando entre mis manos. Ella no está embarazada, ni rastro de la supuesta gestación. Ese no detectado era mi redención. La confirmación irrefutable de que todo había sido una farsa meticulosamente construida por alguien que subestimó mi resistencia. Mi abogado envió el informe a Leontius de inmediato. 3 días sin respuesta. Silencio absoluto, como si todos los que me señalaron ahora se escondieran tras la vergüenza de su propio error. Al 4.º día, recibí un mensaje: necesito tiempo. Luego hablamos. Ni disculpa, ni reconocimiento, ni vergüenza. Solo un texto vacío que reforzó mi determinación. Y entonces, las cosas se pusieron más turbias. Al preparar la demanda por difamación, mi abogado detectó irregularidades en los supuestos documentos médicos de Selindra: fechas alteradas, nombres de doctores que no existían, sellos digitales mal copiados, formatos que no coincidían con la clínica mencionada. Decidimos cotejarlo todo con la clínica donde se realizó la prueba oficial. El resultado fue demoledor. Selindra jamás había sido atendida allí. Ningún registro de citas, de chequeos, de análisis, ni de prescripciones. Absolutamente nada. Selindra nunca estuvo embarazada. No era solo una mentira, era una obra de teatro macabra. Fingió síntomas, presentó documentos falsificados, sostuvo su papel durante meses sin titubear,
todo con el único objetivo de destruirme. ¿La razón? Haberla despedido de un empleo a medio tiempo y rechazar unas insinuaciones que yo nunca debería haber tenido que soportar. Ese día entendí que no se trataba solo de limpiar mi nombre, sino de exponer la magnitud de la manipulación que había intentado arruinar mi vida. Pero las pruebas eran irrefutables. Selindra no solo era una mentirosa, era una manipuladora patológica con un talento impresionante para causar estragos. Mi abogado decidió indagar más y descubrió un patrón escalofriante en su pasado. Había hecho cosas similares antes, aunque nunca con tanta intensidad. Exnovios que la habían ofendido terminaban acusados de acoso, hostigamiento o abuso emocional. Uno de ellos casi pierde su trabajo como profesor por falsas denuncias que ella presentó ante la dirección del colegio. Por suerte para él, las incoherencias en su historia lo salvaron. Las cámaras de seguridad demostraron que él ni siquiera estaba en el lugar que ella mencionaba. Llevamos todo ante el juez, documentos médicos irregulares, mensajes amenazantes y declaraciones de personas que, por fin, empezaban a cuestionar la historia. Corbin testificó que había visto cómo Selindra intentaba coquetear conmigo en varias ocasiones y cómo se enfurecía cuando la rechazaba. Dorian entregó capturas de publicaciones contradictorias que ella misma había hecho en redes sociales sobre su supuesto embarazo. Ahora, su castillo de naipes se desploma, no con un estruendo, sino con el crujido lento e inevitable de una mentira que ya no puede sostenerse. El siguiente paso es la respuesta legal. Por primera vez en meses, puedo dormir sin sentir esa daga en la espalda. Recuperé mi voz, mi nombre, mi dignidad. Y con eso en las manos, me preparo para lo que siempre supe que llegaría, hacerla pagar. Si Selindra pensó que todo terminaría con un resultado negativo en la prueba, se equivocó. Esto es apenas el comienzo. Han pasado 4 meses desde la primera mentira y el ambiente no se ha calmado, se ha transformado. Pasamos de las miradas acusadoras y las amenazas veladas a un repliegue colectivo. No para reparar el daño, sino para esconder la vergüenza de haber participado en una farsa grotesca. La verdad no trajo paz, expuso todas las costuras podridas del tejido familiar, dejando al descubierto lealtades frágiles y traiciones disfrazadas de neutralidad. Ahora que se sabe que no está embarazada y que los documentos falsos quedaron al descubierto, circulan nuevos rumores. Algunos dicen que Selindra estaba confundida, que quizá tenía problemas mentales. Otros aseguran que sufrió una crisis emocional. Pero ni una sola persona, excepto mi padre, Corbin y Dorian, me ha pedido disculpas directamente. La vergüenza los volvió cobardes. Es más fácil inventar excusas que reconocer que condenaron sin piedad a alguien que conocían de toda la vida. Mi tía, la misma que me borró de la cena familiar, tuvo la osadía de decirle a mi padre que debemos superar esto como familia, como si todo fuera un simple desacuerdo en una conversación trivial. Ni siquiera fue capaz de decírmelo a la cara. Mi prima Isolda, la que me envió aquel mensaje condenándome en 3 párrafos, ahora actúa como si nada hubiera ocurrido. La semana pasada me mandó una invitación casual para el cumpleaños de sus hijos, sin la más mínima mención de cómo me trató. Ni una disculpa, solo esa absurda pretensión de normalidad. Leontius reapareció, aunque no de la forma que esperaba. Llegó a mi apartamento demacrado, pálido, sin poder sostenerme la mirada. Me dijo que Selindra había confesado todo, no hubo embarazo, ni relación, nada. Admitió que lo hizo porque estaba furiosa por haberla despedido. Según ella, la humillé y quería hacerme pagar. Leontius hablaba con voz derrotada, pero no sentí ni una chispa de compasión. Saber que una persona adulta puede sostener una mentira durante meses, fingir un embarazo, falsificar documentos y casi destrozar una familia por rencor me provocó un frío tan intenso que ni siquiera pude enojarme. Solo lo miré mientras repetía que no sabía qué decir y que entendería si no quería volver a verlo. Todo en mí quería recordarle que intentó agredirme, que eligió creerle a una mujer a la que conocía hacía 3 años antes que a su hermano, con quien compartió 35. En lugar de eso, solo dije, lárgate. Trató de añadir algo, pero levanté la mano. Se fue sin decir otra palabra. Al día siguiente, recibí un mensaje de Selindra. Era el primer contacto directo desde que todo empezó. Ninguna disculpa, ninguna admisión de culpa. Solo esto, sé que todo se salió de control. Estoy pasando por un momento difícil y no entendí las consecuencias de mis actos. Por favor, retira la demanda. Hazlo por Leontius, si no por mí. Tuve que leerlo varias veces para procesar semejante descaro. Esa mujer que me difamó durante meses, que alimentó la mentira y la convirtió en espectáculo en redes sociales, ahora me pedía compasión. Pretendía que no destruyera lo que ella misma dinamitó. No respondí. Fui directo a mi abogado y le dije que continuara con la demanda por difamación, falsificación de documentos y daños morales. Calculamos las pérdidas, contratos cancelados, equipos vendidos para mantener el negocio a flote, el daño a la reputación que tardará años en sanar. Más de $200,000 en pérdidas directas, sin contar el impacto futuro ni el desgaste emocional. Esto ya no se trata de limpiar mi nombre. Eso está ocurriendo. Se trata de sentar un precedente, que las palabras tienen consecuencias, que los actos pesan y que nadie tiene derecho a destrozar la vida de otro por ira,
envidia o resentimiento. Algunos lo llamarán venganza. Yo lo llamo justicia. No me importa si es lenta ni si la sanción no es lo suficientemente dura. Lo que quiero es un registro, un documento oficial que declare que fui difamado, que mintieron sobre mí, que me persiguieron sin razón. Quiero que Selindra cargue con esa mancha cada vez que busque empleo. Que sepa que existe un fallo legal que contradice su versión susurrada. Que Leontius recuerde que su fe ciega en una mentira me convirtió en un paria. No es venganza impulsiva, es justicia meticulosa. Una reparación que no grita, que solo establece hechos. Todos los que participaron en esta pesadilla enfrentarán las consecuencias con la misma frialdad con la que me condenaron. Han pasado 6 meses desde que la primera flecha envenenada fue lanzada. Hoy, al mirar atrás, puedo decir que la verdad no solo se reconoció legalmente, sino que generó consecuencias reales. Justicia habló con el peso implacable de las pruebas, los peritajes y los testimonios que desmontaron, pieza por pieza, el artificio de Selindra. La última audiencia se celebró la semana pasada, cerrando este capítulo de forma oficial. Pero no nos engañemos, las heridas de una traición así no sanan con una sentencia. Permanecen bajo la piel y solo se alivian cuando el culpable paga por el daño causado. Esa audiencia fue inolvidable, no como un clímax, sino porque, por primera vez, vi a todos los implicados reunidos en un mismo lugar, obligados a enfrentar la verdad sin excusas. Selindra llegó vestida con una sobriedad calculada, fingiendo una compostura que se desmoronó en cuanto mostramos las pruebas, documentos falsificados, ecografías de otras pacientes, historiales médicos adulterados, certificados de embarazo de clínicas inexistentes. No quedó defensa posible. Todo era tan burdo, grotesco y evidentemente construido sobre mentiras, que incluso su propio abogado no intentó defender lo indefendible. Simplemente pidió clemencia, alegando que su clienta sufría estrés emocional y una inestabilidad mental temporal como factores atenuantes. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando la Fiscalía presentó la evidencia final, registros clínicos cruzados con los documentos entregados por Selindra, inconsistencias en las fechas y metadatos extraídos del PDF que ella misma había enviado. Fue en ese momento cuando el abogado se inclinó hacia ella y guardó silencio. Selindra no confesó, no derramó lágrimas ni intentó justificarse. Solo permaneció inmóvil, parpadeando mientras la realidad la golpeaba. Su abogado pidió un receso. Al regresar, presentó discretamente una declaración reconociendo que los documentos eran falsos y que jamás existió embarazo alguno. No fue un colapso emocional, fue una derrota absoluta, asumida sin pelear. Leontius estuvo presente durante toda la confesión, cada vez más pálido a medida que escuchaba. Ni una sola vez dirigió la mirada hacia mí. Mi madre no asistió al juicio. Según mi padre, fingió estar enferma. La vergüenza no la dejó enfrentarlo. Él, en cambio, se sentó detrás de mí, firme como una roca. A mis costados estaban Corbin y Dorian, los únicos, junto a mi padre, que me creyeron desde el inicio. Cuando el juez anunció el veredicto, mi padre apoyó su mano en mi hombro. Ese gesto significó más que 1000 palabras. La sentencia fue clara. Selindra era culpable de difamación agravada, falsificación documental y daños morales. Fue condenada a pagar una fuerte multa en cuotas durante varios años y, además, se le impuso una orden de restricción que le prohíbe acercarse o comunicarse conmigo por al menos 3 años. No obtuvo prisión, pero yo nunca busqué eso. Lo que quería era un precedente, un documento oficial que respaldara todo lo que afirmé desde el primer día. Algo que, al menos parcialmente, devolviera la dignidad que me quitó una mujer dispuesta a destruir a cualquiera para fingir ser víctima. El juez también le ordenó publicar una retractación pública en las mismas redes sociales donde difundió sus mentiras. En un plazo de 24 horas, debía declarar de forma explícita que sus acusaciones eran falsas, que nunca hubo relación alguna entre nosotros y que todo el embarazo fue inventado. Desde entonces, he recibido mensajes de familiares que me dieron la espalda. Algunos se excusan diciendo que no sabían qué pensar o que prefirieron mantenerse al margen por prudencia. Otros guardan silencio, esperando que el tiempo borre su complicidad. Leontius me llamó varias veces. Bloqueé su número. No me interesa escuchar lo que tenga que decir. El hermano que conocí jamás habría creído esas mentiras. Nunca me habría intentado agredir ni me habría abandonado cuando más lo necesitaba. Mi madre dejó un mensaje entre sollozos pidiéndome que la llame. No lo he hecho. Hay traiciones que no se reparan con lágrimas ni disculpas. Ha pasado un año. Mi negocio no solo se recuperó, creció. No fue inmediato, durante meses sobreviví con trabajos parciales y gracias a un cliente fiel que ignoró los rumores. Sabía que el silencio no limpiaría mi nombre, así que hice lo que mejor sé hacer, arreglar problemas. Publiqué el fallo judicial y toda mi versión en la página del negocio, lo fijé en las reseñas de Google y dejé que las pruebas hablaran. Uno de los clientes grandes que me abandonó volvió después de que su equipo legal leyera la sentencia. Ese contrato cubrió 2 meses de gastos operativos. No supliqué por confianza, la reconstruí paso a paso. Luego contraté a 2 empleados a medio tiempo y trasladé el negocio a un local más grande. El fallo se hizo público y, con el tiempo,
la verdad reemplazó a las mentiras. Supe por mi padre que Leontius y Selindra se divorciaron poco después del juicio. Al parecer, la humillación pública fue más de lo que su relación pudo soportar. Él se mudó a otro estado, quizás por trabajo, quizás para huir de los recuerdos. El mes pasado intentó contactarme de nuevo con una carta escrita a mano, pidiendo disculpas, diciendo que estuvo cegado por el amor y manipulado por una mentirosa profesional. Decía que extrañaba a su hermano y quería reconstruir nuestra relación. Quemé la carta sin terminar de leerla. Hay puentes que, una vez ardiendo, deben quedar en cenizas. Con mi madre tengo una tregua incómoda. Nos vemos en fiestas, intercambiamos cortesías, pero el afecto murió. Ella eligió un bando cuando más importaba. Y eso no se olvida, aunque la haya perdonado en teoría. Con mi padre, en cambio, la relación es más sólida que nunca. Nunca dudó de mí. Cenamos juntos todos los domingos. Es una nueva tradición nacida de los restos de la antigua dinámica familiar. Corbin fue ascendido a gerente del taller, un puesto que se ganó por su lealtad cuando lo fácil habría sido irse. Dorian y yo seguimos viéndonos para tomar algo cada semana. Nuestra amistad se fortaleció tras sobrevivir a esta tormenta. En cuanto a Selindra, se mudó al otro lado del país después de incumplir las 3 primeras cuotas de la multa. Mi abogado dice que es común. Creen que mudarse les permitirá esquivar la sentencia. No contaba con que estábamos preparados. Solicitamos la ejecución en su nuevo estado. Poco después, aparecieron reseñas negativas en mi negocio con el mismo estilo de escritura y puntuación extraña. Las denunciamos y dejamos constancia digital. Si sigue intentando ensuciarme, la demandaremos por acoso. La verdad me liberó, pero no recuperó todo lo perdido. Algunos amigos no volvieron. Ciertos lazos familiares siguen rotos y hay clientes potenciales que aún oyen rumores y deciden irse. Aún así, construí algo más fuerte, un negocio independiente de favores familiares, amistades forjadas en la lealtad comprobada. Hoy, miro hacia atrás y me doy cuenta de que esta experiencia no me destruyó, me redefinió. Aprendí que no todos los que se llaman familia actúan como tal, y que la confianza, una vez rota, no siempre se recompone. No busco venganza ni reconciliación, busco paz. Y, en cierto modo, la encontré. No en las disculpas que nunca llegaron, sino en mi capacidad para levantarme cuando me dieron por acabado. Si algo me queda claro, es esto: nadie podrá volver a ponerme de rodillas. Mi historia ya no es la de alguien que fue víctima, sino la de quien convirtió el daño en impulso. Y aunque muchos quieran borrar su papel en esta traición, yo jamás olvidaré quién estuvo cuando más lo necesitaba, y quién me dio la espalda.